GENA, Federación de Municipios, Región de Murcia y Ecoembes. Ya estamos aquí, punto y coma. Ya estamos aquí, coma y punto. Buenos días, Víctor. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, ¿y tú? Cuéntanos algo, que nunca nos cuentas nada. No, es que ahora mismo... Bueno, nos cuentas muchas cosas, pero nunca nos cuentas nada de cómo te ha ido el fin de semana. Bien, el fin de semana bien también, he tenido celebración. ¿Y tú qué has hecho? Pues yo, mira... ¿Lo mismo que yo, a lo mejor? No, yo he hecho mucha vida familiar, ¿eh? Yo también. ¿Sí? ¿Qué me dices? Anda. ¿Qué has hecho, por yo no ejemplo, he ayer? viajado, por ejemplo, yo no he viajado, ¿eh? Yo he estado en casa. Yo sí. ¿Eh? ¿Tú sí? Por trabajo. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. ¿Bien? No hay nada como viajar. Viajar ¿eh? abre la mente. Abre la mente, eso te iba a Y decir. el espíritu. Y todo. Y la cartera. Y la cartera. Sí. Bueno, pues hoy tenemos cositas. A ver, ¿qué tenemos? Cositas, tú lo has dicho. Se vienen cositas, como dicen los modernos. Sí, efectivamente, se vienen cositas. ¿Qué tenemos? Yo tengo un dardo en la palabra... Uno. Que está bien. Uno, sí. O traigo uno porque no quiero yo dar demasiada información. Muy a bien. ver. Yo tengo varias palabras que como la semana pasada te traje unas cuantas, así que me gustaban. Gustó mucho lo ¿Sí? de las palabras. Me alegro. Creo que además debemos incorporar algo así, porque lo hablábamos el otro Ya día. está incorporado. Lo hablábamos el otro día, usamos muy poco vocabulario y tenemos que usar más, porque tenemos Fundamentalmente una porque lengua leemos muy... poco. Ya. Bueno, porque leemos Y cuando poco leemos no nos fijamos. Y porque además yo creo que tendemos a usar las palabras con las que estamos ya cómodos, Sí. ¿no? Nuestra zona de confort y no salir. Y no, es que si digo esto van a pensar que soy Ross, el de Friends. Pues no. A nosotros nos da igual lo que piensen Sí. de nosotros, como decía Rafael, ¿no? ¿A quién le importa? Digan lo que digan. ¿A quién le importa decir Alaska? Sí. Eso. O sea, me has mezclado y yo he intentado sacarte, pero muy bien. No sé, Ay, madre mía. no hay nada mejor que caretas fuera. Nada, caretas fuera. Bueno, ¿qué nos traes? Cosas. No quieres decir Palabras, nada. 7 palabras, y luego te traigo en nuestra nueva sección 5 o 6 libros. Pues si empezamos con la Ilíada el otro día, porque viene hoy. Lo que viene hoy es lo siguiente. Claro. Venga, pues vamos a no tardar más. Cita de la semana. Cita de la semana. Hoy traigo una cita. Eso que hace Víctor, que lo haces mucho. Cita de la semana. Repetir, cita de la semana. ¿Por qué lo hace? No hay que hacerlo, eso. Lo Depende. haces para pensar. No, pues no hay que hacerlo, es absolutamente falso. Bueno. Porque precisamente te da tiempo para Cita de pensar. la semana. Y mientras Sí. estás pensando lo que te Cita he de la dicho, semana. porque estabas en la parra cuando te lo he dicho. Dime cita de la semana. Cita de la semana. ¿Cita de la semana? Cita de la semana. Venga, cita de la semana. Es un poco larga, ¿vale? Son 4 frases, pero concisa. Hay una diferencia entre vivir y sobrevivir. Vivir es apostar por lo que uno desea y arriesgarse a que sucedan cosas. Sobrevivir es aferrarse a lo seguro y a que no ocurra nada interesante. Solo tú decides si optas por una u otra opción. ¿Quién puede haber dicho esto? No lo sé. No lo sé. Pues, Desvélanoslo. Lama el Dalai. Ah, el Dalai Lama. ¿Hay Dalai? Venga, repítela. Es que era un poco larga. A ver. Hay una diferencia entre vivir y sobrevivir. Vivir es apostar por lo que uno desea y arriesgarse a que sucedan cosas. Sobrevivir es aferrarse a lo seguro y a que no ocurra nada interesante. Solo tú decides si optas por una u otra opción. O sea, quedarnos en la zona de confort, como te decía antes. Sí, quedarnos en la zona de confort, que bueno, hay quien decide quedarse o tal, pero sobre todo, mira, es que esto viene a cuento. Mira, te lo voy a decir. Me atrevo a decir, la amiga soy yo. Esto viene a cuento de que, no últimamente, pero en general, últimamente, en los últimos 2 o 3 años, me fijo mucho en gente a la que le preguntas, ¿qué tal? No sé qué. Y especialmente, ¿qué tal el trabajo? Pero hay gente que, ¿qué tal? ¿No? Y te dicen, hasta las narices. Te dicen otra cosa en realidad, pero en la radio se dice hasta las narices. Un poco cansado. ¿No? Hasta las narices del trabajo, de su jefe o hasta las narices de la vida, de lo que sea de la vida. Y no como algo coyuntural, porque tú puntualmente puedes estar hasta las narices del trabajo, de tu jefe, de la vida, de no sé, de lo que sea. Sino más bien que se ha convertido en un estado general. A un ¿no? estado general, es algo sostenido en el tiempo durante años, gente que está hasta las narices, fundamentalmente, habitualmente,
del trabajo y ahí siguen todos. Ojo, no estoy hablando de gente que trabaja para comer. Es que si dejo este trabajo o si hago no sé cuántos, mi familia no come. No estoy hablando de eso porque esas situaciones, lógicamente, pero gente que no está bien en general, que no lo que gana trabajando, digamos, no es para comer o únicamente para comer. ¿Qué tal? Pues está en del trabajo. Yo digo, pero desde fuera, ¿cuántos años vas a estar así? Hasta las narices, ¿no? Que asumimos que es lo normal. O sea, asumimos que ese es el estado natural. Pues esto, es que es estar hasta las narices de trabajo, hasta las narices de mi mujer o de mi esposo, porque es lo normal, hasta las narices de... Y normalizamos lo que no es normal. Mira para atrás con 80 años y dices, joder, me he pasado 50 años hasta las narices de todo, o del 80% de mi vida. ¿No? Entonces esa gente está sobreviviendo. Claro. Aferrarse a lo seguro de que no ocurra nada interesante. Porque están en su zona de confort. Sí, algo sabemos, ¿no? Nosotros de salir de la zona de desconfort. O de que te saquen. Si es que a lo mejor muchas veces, y yo entiendo que salir motu propio, no de motu propio, ni de motu propio, ni de mutuo propio. Mutuo propio lo hemos escuchado. Salir de la zona de confort. ¿Cómo se dice? Motu propio. Motu propio. Propio. Sin porque D la gente suele decir motu propio. Sí, pues es propio. Propio. Pues y es mutuo complicado. propio también lo hemos escuchado. Mutuo ya es el mejor, me encanta. Pero pues cuando te saquen, di, anda, ¿y ahora qué hago yo? Porque os prometo que no hace falta irse de vacaciones todos los días, o todos los años, perdón, a la costa croata o al Caribe, o de verdad. De verdad, no es necesario. Sí. Con conocimiento de causa. Bueno, pues... Hay una diferencia entre vivir y sobrevivir. Vivir es apostar por lo que uno desea y arriesgarse a que sucedan cosas. Sobrevivir es aferrarse a lo seguro y a que no ocurra nada interesante. Solo tú decides si optas por una u otra opción. Dalai Lama, Dixit. Lama Dalai. Bueno, pues gracias. El dardo en la palabra. The dart in the word. Hoy os traigo una expresión que es... Comúnmente decimos ojo al parche. Ojo al parche. ¿Vale? Pero la expresión original no es ojo al parche. No es ojo, es parche al ojo. No. ¿No? No. Tampoco. No. Vamos a ver esta expresión que en su origen nace de otra manera y que la hemos desvirtuado con el tema del ojo, ¿vale? Porque la expresión es oído al parche. Oído al parche. ¿Pero quién dice oído al parche? Yo Nadie. Es que ni lo sabía. ¿Quién dice oído al parche? Nadie. Nadie bueno, de menos de 70 años. Pues vamos a ver qué quiere decir oído al parche y qué es el parche. ¿Vale? Vamos. Bueno. Nos lo imaginamos lo que es el parche, pero podemos fallar. ¿Nos lo imaginamos? ¿Sí? No, podemos fallar. ¿Quieres aventurarte? No me aventuro, no. ¿No? Vale. Bueno. En este caso prefiero sobrevivir. Vale. Muy bien, pues esta expresión, oído al parche, nace en el ambiente militar y se usaba cuando se iba a difundir una orden o a dar una instrucción a una tropa, que era siempre precedido por un redoble de tambor que anunciaba que se iba a dar esa orden. Efectivamente. Pues de ahí, oído al parche, ¿vale? Que además incluso a veces se gritaba para reclamar silencio entre el parche las del tambor, tropas. ¿no? Se decía se daba el redoble de tambores y incluso se decía oído al parche, como diciendo, ojo, que nos van a contar algo, que hay que estar atentos. ¿Pero cuál era el parche? Que no lo he contado perdón. Madre mía. Bueno, pues entonces, incluso se usaba no solo cuando iban a dar una orden en un momento normal, sino en el campo de batalla, ¿vale? Pero, ¿qué es el parche? Que te has querido adelantar. Bueno, pues el parche es la membrana de la piel del tambor que resuena cuando éste se golpea. Entonces, The membrane. De ahí oído al parche, porque el parche es la membrana de la piel del tambor. Por lo tanto, Ear to the patch. Ojo al parche. No. Es que no tiene nada de... Pero claro, tú ahora dices dices en la calle, oído al parche. Y te dicen, ¿esta se ha trastornado? ¿No? Claro, pero como en los ojos
Ya no se ponen parches, ¿verdad? No se ven niños con parches. Yo siempre tenía en clase compañeros con parches. Es que yo lo pregunté una vez y no sé si se ponen, pero ¿Sí? se ponen menos, porque antes se hacía como para corregir el estrabismo, todo. Bueno, total, como la medicina va avanzando, pues Sí. descubrieron que esa no era la mejor manera de hacerlo. No sé exactamente cuál era la dificultad del ojo, pero ya no se hace tanto. Joder, es que me acuerdo de varios compañeros mucho tiempo con parche en el ojo. Pues Sin ya- pata de palo ni... Ya no se hace Pero con tanto. parche en el ojo. No sé en qué momento se hace, pero ya no se hace tanto. El caso es que cuando sabemos de dónde viene, pues el parche, al ser la membrana de la piel del tambor, no tiene ningún sentido que sea ojo al parche. No. Bueno, puedes mirar el tambor si quieres. No, pero no lo puedes mirar porque estás... Que tenga problemas de en su audición. origen estabas en el campo de batalla o estás en el cuartel en no sé dónde y solo lo oyes. Oído al Entonces, parche. la expresión original y la que viene siendo la correcta es oído al parche. Lo que pasa es que ya lo hemos desvirtuado y se dice ojo al parche. Entonces, no sé, porque como también la RAE va adaptándose a las nuevas formas Bueno, de... virtuémoslo de nuevo. Sí. Revirtuémoslo. Oído al al parche. parche. Estupendo. ¿Vale? No se nos A olvida. A partir de ahora. Vamos con el saber si ocupa lugar. Claro, ¿qué ocupa? ¿Qué El nos saber. vas a contar hoy Pues para mira, que ocupemos sabiendo- lugar en nuestro cerebro? Sabiendo que te había gustado mucho la sección del otro día con palabrejas, que me gustan a mí, las palabras me gustan. ¿De toda la vida? De toda la vida. Como Es una Mari cosa- Carmen. como Mari Carmen es un nombre que me gusta de toda la vida, pues las palabras también me gustan de toda la vida. Sí. Yo soy el típico que ve una palabra así que no es y la busco en el diccionario, busco sinónimos y cómo se usa y que de dónde viene también eso. Sí. Sí, me Y gusta te voy mí. a decir una cosa, que yo he aprendido contigo algunas cosas. Pocas. Algunas, sí, ¿no? No pongamos un... ¿Cómo se dice? ¿Al rey? ¿eh? ¿Al rey lo que es del rey? No, ¿cómo se dice? Al rey puesto lo que es del César. Bueno, no lo sé. César lo que es del César. Al César lo que es del César. Bueno, yo lo he cambiado un poco. Pero Bueno, da igual, el rey al también, lo que es César el rey, del pobretico César. rey. Y debo reconocer que yo he aprendido, es verdad que muchas veces aprendemos palabras, no palabras raras, palabras comunes en nuestro día a día, Ujú. y si entendemos de dónde viene la palabra, no se nos olvida. Y ¿Cómo? muchas veces yo te escucho y digo, ostras, es verdad, yo nunca había pensado que esta palabra, fíjate. Pero como los tiempos verbales. Los tiempos verbales Bueno, son mágicos. Lo de los tiempos verbales lo tenemos que traer un día. Sí, Lo sí, tenemos sí, que sí, traer sí. un día porque yo me aprendí los tiempos verbales. El pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto. De memoria, claro, imposible. Y claro, cuando sales del colegio ya hay cosas que se te olvidan. Y no, es que te escuché decir eso, digo, ¿A ostras, quién? ¿Cómo que está? tráelo, Tráelo. tráelo, Tráelo. tráelo sobre la mesa. Bring it on. ¿Eh? Vale. El próximo día, venga. Venga. El próximo día, tiempos verbales. Hoy, palabras. Pero no tengáis miedo por los tiempos verbales. Que No, se te todo lo queda ya contrario. lo que quiere decir Es- pretérito pluscuamperfecto y no se te olvida. Es la manera de entenderlo. O sea, no es imposible entenderlo. ¿Cómo te vas a aprender las cosas de memoria? Esas, que son de lógica. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que son palabras. Vamos a empezar. Te traigo, como siempre, palabras... ¿Sabes qué me gusta mucho? Sí. Que además siempre decimos tú y yo, qué término tan preciso, que pasa a veces en inglés, pasa en español también, ¿no? Pero hoy te traigo un par de términos o tres súper precisos que se refieren a una cosa muy concreta. Venga. Muy concreta. Y además, cosas habituales, o sea, Sí. aspectos habituales de la vida, no nada raro que se pueden usar normalmente. Este no, este me gusta por su sonoridad y además me parece que es muy intuitivo lo que significa. Borboritar. ¿A qué te suena? Borboritar. Me Borboritar. suena a cuando el agua borbotea. Justo, eso es. Borboritar es borbotear, burbujear, Claro. ¿no? Borboritar. Pues Muy bueno. borboritar, me encanta. Borboritar me encanta, más que borbotear y que burbujear. Borbotear y borboritar. ¿Y cuál es la diferencia? No, son sinónimos. Vale. Son sinónimos. ¿Vale? Esta era fácil. Siguiente. También es fácil, pero se usa para también una cosa muy, muy concreta. Me encanta. Y además me encanta la sonoridad porque se parece mucho a eso de lo que habla. ¿Vale? Venga. Crotaloteo. Crotaloteo. Me encanta. Crotaloteo. No sé. Me encanta. O sea, el sonido K con R. Crotaloteo. Y la T y la L. Todo, es que me encanta. Crotaloteo. Crotaloteo tiene que ser algo de un animal.
¿Del croar de las No, ranas? pero es un sonido. Los Sí, claro, expertos tiene que ver en con- es los, como una- claro, ¿no? los músicos o expertos en música, pista. Con los crótalos. Crótalos, claro, con los Ya me has crótalos. dicho eso. Es el sonido que hacen los crótalos, ¿no? Los platillos estos Sí, que son de bronce. crotaloteo. Normalmente. Este es un crotaloteo, pero se usa también y se usa mucho para referirse al ruido que hacen los dientes de una mandíbula al chocar contra los de la otra. El castañeteo. Castañeteo, pero se Sí, usa crotaloteo. crotaloteo también. Y rechinar. Rechinar es otra cosa. Rechinar es otra cosa. Es cuando los Sí. frotas. Ah, No es vale. taca, 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 Vale, taca. vale, Es vale, el vale. rechino. O sea, el crotaloteo es más bien las castañuelas. Taca, 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 taca. Sí, cuando tienes 40 de fiebre, cuando me ha pasado Sí. a mí, pues eso es A crotaloteo. ti y a el 70% de la población española. En el último Pues yo mes hablo y de, medio. yo hablo de mi experiencia. Yo cuento mi verdad. Ay. Yo cuento mi verdad. ¿Vale? Borboritar y crotaloteo. Otra. Fíjate qué cosa. Ya empezamos con lo súper preciso. Venga. Y esta no ni me gusta sonoramente ni es muy intuitiva. Ronzar. 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 ¿Lo que te ¿Y qué suena? es? Ronzar me suena algo más como acariciar. No. Pues no. Venga. Ronzar es comer algo quebradizo partiéndolo ruidosamente con los dientes. Joder, Ojito, ¿eh? tío. Qué fuerte. ¿Eh? Ta. Fíjate si tenemos verbos precisos, claro, 100.000 palabras casi en el español, tiene que haber cosas muy precisas. Romper algo que. Comer, clac, clac. Cuando te comes una patata frita de bolsa, Sí. que haces clac con los dientes, o que es muy típico de aquí de Cartagena, los crespillos, Sí. clac. Comer algo crujiente, partirlo con los dientes, clac, clac, clac. Ese ruido que hacen, cuando Como hacen las ese ruido, ordeas pues también, vale, las pero no es el ordeas. ruido, sino comerlo así, comerlo clac, clac, clac. Eso es ronzar. Precisión No lo había oído nunca. total. Pues ya lo has oído. Qué bueno. Otra que tiene también que ver con comer, pista que te doy. Ramonear. Ramonear. Sí, te he dicho que tiene que ver con comer. Ya, pero ni idea, no quiero Vale. confundir a nadie. Ramonear es o bien cortar las puntas de las ramas de los árboles, cortar, ¿vale? O se utiliza también para referirse al acto, a la manera de alimentarse que tienen los animales que pacen las hojas y las puntas de los ramos, de las ramas de los árboles. Eso es ramonear. Los ciervos ramonean, los venados ramonean, las jirafas, que es muy típico verlo Pero en tiene los que ser que documentales. la cojan como de un arbusto o de un árbol. Claro, no que son estén en el las suelo. puntas de O sea, las ramas. Las vacas no ramonean. No, las vacas pacen. Claro. Pero son las puntas, las hojas Sí. o las puntas de las ramas, de los ramos de hojitas, de los árboles o de plantas altas, de plantas herbáceas. Pues eso, los ciervos, los venados, las jirafas, que las vemos mucho en África, ¿verdad? En los documentales. Sí, sí. Eso es ramonear. Que no es de Ramón. Ramón también puede ramonear. Y puede salir de Ramón Ramírez. Ramón ramonea. Sí, el El perro de Ramón Ramírez. En fin, Bueno. Vale. 4. 5. Desleír. Otro verbo que se refiere Desleír. a una acción muy, muy, muy concreta, como ronzar, desleír. Desleír, no lo sé. Desleír es disolver una sustancia sólida, algo sólido, o una sustancia pastosa en un líquido. Disolverlo hasta formar una masa homogénea, probablemente pastosa. Eso es desleír. Que nosotros venimos usando mezclar. Sí, mezclar. Pero mezclar para todo, claro. Pero no es lo mezclar mismo. es tan impreciso que te vale para todo. Claro. También se utiliza cuando expresas ideas o pensamientos así poco concretos, poco elaborados, muy sin concisión ninguna, sin claridad. Desleyendo. Desleer es eso, o explicarlo de forma desleída. Te explican algo y centra el tiro. Javier. Pero si desleír es mezclar hasta... ¿no? Es disolver Vale. algo sólido en lo líquido o pastoso en lo líquido. En lo líquido. Cuando tú coges No, si era por entender por qué se lleva a cuando alguien explica algo y realmente porque lo disuelve. lo disuelves, deja de tener sustancia, Sí, deja de sí. tener densidad. La nueva sustancia, la nueva masa que surge tiene menos densidad que la anterior, porque estoy disolviendo o un sólido o algo pastoso en un líquido. Al haber un líquido ya va a ser más líquido, eso Menos pastoso, denso, claro. menos denso de lo que era. Entonces está disuelto, está desleído.
Vale, que es también cuando nos has explicado algo sin entrar en profundidad, ¿no? Demasiado. Sin hacerlo de forma clara Vale, ni concisa. vale. ¿Vale? Desleír. Muy bien. Algo similar, desvaído, que es algo desvaído. Este es más común. Desvaído, como desaliñado. No, desvaído se dice de los colores. Un color que no tiene fuerza, que no tiene Vale, potencia. Un color apagado, sí. que no tiene intensidad, es un color desvaído. Normalmente se dice, bueno, puede ser así, pero cuando ha perdido el color. Saca mis ejercicios y ya el color está desvaído. Se le ha ido el color del uso, de lavarlo. ¿Vale? Y la última, Que desvaído. Ah, porque es el color. Vale. Porque yo sabía otra que era lo que te la dije también hace un tiempo, que era tazado. es verdad. Pero tazado es gastado, no es descolorido. Esto que no tampoco es implica. descolorido, es un color que no tiene fuerza, que no tiene Pero intensidad. nunca la ha tenido. Puede que la Puede que haya la haya tenido, tenido, que no. pero puede que de origen no la Y tenga. tazado, sin embargo, cuando tú llevas una prenda Que de ya ropa lo que ha está perdido, ¿no? tazada, no es que yo creo que no tiene Que que ver está con gastado, el color, está sino que está gastado. gastada. Pero no estoy segura, ¿eh? Muy bien, Traigo aquí mi propia experiencia. eso es tu verdad. Y la última, que me gusta también la sonoridad, y está, aunque es una sonoridad para mí agradable, pero el concepto no lo es tanto. Muladar. ¿Te suena? Muladar. Tú has leído autores sudamericanos que se usa bastante en Sudamérica esta Muladar, palabra. no. Muladar es un estercolero, una pocilga, un sitio donde se acumula la basura, el compost, por estiércol. ejemplo. No, un muladar es la habitación de un adolescente, por ejemplo. Ah. Tienes esto, es un muladar, un Vale. estercolero, ¿vale? Vale. Eso es un muladar. Pues hasta aquí las 7 palabras del saber se ocupa el lugar de hoy. Para que Bien. ves que son cosas que podemos utilizar en nuestro día a día. Borboritar, crotaloteo, ronzar, ramonear, desleír, desvaído y muladar. Tienes esto hecho un muladar. Muy bien. Y solamente por decir una palabra que no entiendes, tú dices, ¿eh? Y ya, atención. Muy bien. Ay, qué ¿Te ha bien. gustado? Me ha gustado mucho. Me alegro mucho. Hoy vamos a ver en cultura general, en 7 minutos aproximadamente. Más o menos. Vamos sí. a hablar del sombrero. Uy, qué Ay, bien el sombrero. Qué bonito es Sí. Eso Pues es muy el- de sombrero. Yo estoy en un momento ahora el sombrero, que yo te voy a decir una cosa. complicadísimo. Hoy en día debo decir que cada vez me doy más cuenta de gente que lleva sombrero. ¿Por qué se ha perdido el uso del sombrero? ¿Pero en qué momento decidimos salir Abra- echándolo a la calle? Abramos este melón. Abramos este melón, yo lo abro rápidamente. Bueno, el sombrero. Abramos este melón, ¿por qué el no uso del llevamos sombrero en realmente el melón? Se perdió a finales del siglo pasado. Ya, por eso. ¿Vale? Y antes ya incluso. la modalidad chándal ha entrado ya en los últimos años pisando fuerte, que diría Alejandro Sanz. Sí. Pisando bien fuerte. Ha venido para Que quedarse. no entendemos muy bien por qué, porque el chándal, ¿no? Cada cosa para lo suyo. Ni para ¿no? hacer deporte, el chándal. El chándal para hacer deporte, es que no entiendo nada. Sí. No entiendo nada. Podría meterme en jardines, pero Venga, no no, me voy a ya meter está. porque tendría mucho que hablar sobre este tema. Venga. En fin. Bueno, vamos a hablar del sombrero. Yo te digo que cada vez veo a gente, o a lo mejor yo me doy cuenta y de gente que lo lleva de manera más habitual que Sí. antes, pero igual soy yo, ¿no? Lo mismo. Eso es como cuando te embarazas o te quieres comprar un coche o... Claro. ¿no? Claro, Son todo igual yo embarazadas sabía que en conduciendo algún ese momento coche. iba a querer hablar de sombreros y Claro. No, eso es que me ves a mí con el sombrero bueno, y dices, ¿quién más? ¿quién es este ¿Quién chico más? con sombrero? ¿Cómo te llamabas? Efectivamente. He venido a hablar aquí de mi libro, ¿eh? No sé, no me despiste usted. Bueno, ya en la prehistoria se usaban sombreros, pero eran como fibras vegetales que se mojaban y se daban forma, y entonces se usaban sobre todo en las latitudes en las que eran más cálidas para quitarse el sol, ¿no? Y dar sombra, como su propio nombre indica. Sombrero. ¿Vale? Esto es sencillísimo, ¿verdad? Sencillísimo. Diferenciar un sombrero de un gorro. No es un gorro, es un sombrero. Claro. Pero bueno, hoy no vamos a hablar solo de sombreros No. aquí, ¿eh? Vamos No, a no, hablar no. de lo que supone taparse la cabeza.
con el sombrero o con otras cosas. Del tape, no del destape. Del tape de la cabeza. Tape. Y luego, en la prehistoria, en las zonas más frías, ya se empezaba a tapar las cabezas con pieles de animales. Muy práctico y muy calentito. Hombre, imagínate. Así que, con esto quiero decir que ya hace muchísimos años se venía usando el sombrero. E incluso se ha llegado a analizar cómo te pones el sombrero, igual que se analiza la letra, cómo escribes, cómo firmas, pues se ha analizado cómo te pones el sombrero, porque por ejemplo, si te lo pones horizontal, pues eres horizontal así, horizontal, ¿se entiende, no? Eres una persona organizada y metódica. Con el ala horizontal, perpendicular al suelo, sí. Como debe ser, vamos. Como debe ser, ¿no? ¿Cómo eres tú? Organizado y metódico, ¿no? Pero si te lo pones en la cabeza, tal si cual te lo pones al revés, a lo mejor es que tal no... cual lo coges, o sea, lo cojo y me lo pongo y no me preocupo de si está exactamente horizontal o no, pues eres una persona pragmática y con tendencia a actuar automáticamente. ¿Vale? Y así no se puede ir por la vida. Y luego, pues si te pones, por ejemplo, un sombrero pequeño, así en lo alto de la cabeza, pues eres una persona simple en tus explicaciones y razonamientos. Porque tapas, tienes poco que tapar. ¿No? Pocas explicaciones y razonamientos. No lo sé. Bueno, esto es que podríamos seguir, pero me ha hecho gracia ver cómo realmente también se analiza cómo te pones el sombrero. Hoy se analiza todo. Bueno, no sabemos si esto se hace hoy o se hacía artificial antiguamente, antes de toda la inteligencia artificial. El caso es que nosotros hablamos aquí mucho en este programa de Grecia y de Roma, pero en Grecia y Roma no se llevaban sombreros. No. Como mucho era la corona de laurel, que tenía su propio significado, pero no sombreros. No. Fíjate. Tú. Que se llevaban antes, se dejaron de llevar. Pues oye, a lo mejor tienes ahí un halo de esperanza. Porque si se dejó de llevar en Grecia y en Roma... No, si a mí me da igual, si yo pues lo llevo yo. Igual ahora se ha dejado de llevar, pero volverá a llevarse. No, sí, igual no te toca en esta vida. O sea, pero que se lleve más mejor para que haya más sombrererías, más variedad y sea más fácil acceder al mundo sombrero. Pero oye, que a mí cada uno... Para democratizar. No, es que no puedo con democratizar. Aquí todo el mundo está democratizando algo. A cualquier startup democratiza no sé qué, pero ¿qué pasa a democratizar? El democratizador que democratice, buen democratizador será. Bueno, vamos a seguir con el sombrero, que nos liamos. Venga. El sombrero lo que sí ha tenido Sombrero democratizador. Lo que sí ha tenido es muchísima importancia en el mundo militar. ¿Vale? De siempre los diferentes ejércitos han usado el sombrero básicamente con una doble función, que era protegerse, por un lado, ¿no?, de las armas del contrario, sí, e incluso intimidar, ¿no?, porque a veces le ponían tantos adornos o partes de animales que intimidaba. Y además engrandecía, porque los sombreros también han tenido mucho que ver con la jerarquía dentro del ejército. Sí. Y por ejemplo, te cuento una curiosidad, que es que el morrión francés, ¿vale?, ese que es tan alto, sí, bueno, pues ese tenía una cosa buena, que es que como no se sabía exactamente dónde estaba la cabeza, sí, pues cuando disparaban, o sea, ese morrión te desvirtúa un poco cuál es el final de la cabeza. ¿Y a dónde disparar? Claro, entonces cuando disparas, pues muchas veces... Apuntas ahí. Claro, tú dices, pero si se les va a ver mucho más. No, pero no saben muy bien dónde termina la cabeza, entonces fallaban. ¿Qué te parece? Vaya tela. ¿Eh? Así que, bueno, en el mundo militar ha tenido mucha importancia, pero también la ha tenido en el mundo social y en el mundo de la moda, porque además del mundo social por las normas sociales impuestas y también en el mundo de la moda porque hemos pasado por diferentes modas a lo largo de los años. Por ejemplo, mundo social. En la Edad Media las mujeres al casarse no podían, una vez ya casadas, no podían mostrar el cabello y entonces se usaban unos grandes tocados. Uh-huh. Bueno, pues estos tocados que incluso llegaron a ser como, a ver si lo visualizáis, como cucuruchos muy largos de los que colgaba un velo. Eso en España y en Italia no estuvo de moda, pero sí estuvo de moda en el resto de Europa, uh-huh, en la Edad Media. Incluso algunos estudiosos comparan esos cucuruchos con los pináculos de las catedrales góticas y dicen que pueden venir de ahí. No de los helados, claro. No. De aquella no, los cucuruchos no eran, se usaban para otras cosas. No estaban. O sea que al final, bueno, oye, la moda se mezclaba con, o sea, las costumbres sociales con la moda e incluso con la arquitectura. ¿Vale? Pero es que además el sombrero también ha tenido que ver en algunos acontecimientos históricos. Y verás, ¿te acuerdas del motín de Esquilache? Claro.
Pues el motín de Esquilache nace de la prohibición que hace el marqués de Esquilache, que era el ministro de absoluta confianza del rey Carlos III. En aquel entonces estamos hablando de marzo de 1766 en Madrid. ¿Vale? Pues el marqués de Esquilache fue el ministro que prohibió los chambergos y las capas. Chambergo, te voy a decir, Tenía que haberla traído, ¿no? Antes. es una de tus mis palabras favoritas. Sí, chambergo. Chambergo. Ponte chambergo. O sea, chambergo me vuelve loca. Chambergo. Bueno, ¿qué es el chambergo? A ver, que alguno habrá perdido que no se haya enterado. Chamber. El chambergo es un sombrero blando de copa con las alas relativamente bajas y que se doblan, ¿no? Entonces ocultan bastante el rostro de la persona que lo lleva. Entonces, ¿por qué prohíbe el marqués de Esquilache esto? Bueno, pues porque quería hacer una serie de reformas en la ciudad de Madrid que estaba realmente en una situación bastante lamentable en cuanto a salubridad y seguridad, ¿vale? Por resumirlo de alguna manera. Y entonces él consideraba que si se prohibían los chambergos, que eran esos sombreros, y las capas, la delincuencia bajaría, porque era muy fácil ocultar las armas, ocultar la cara, hacer algo y que nadie supiera quién lo había hecho, y entonces la gente lo tenía más fácil delinquir. Entonces, con esta prohibición, él pensaba que eso podría bajar. Ojo, que el motivo principal del motín de Esquilache no fue este, fue que la gente pasaba hambre. Sí. Pero que la capa... Pero la gente se levantó cuando se presentó esta norma, este edicto, la gente se levantó. Fue como el detonante. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias, María Teresa. No, que es que te quería decir que el mundo capa. Porque El es mundo otro. capa. El mundo capa. Ay, he abierto otro melón que te por encanta. favor. Ya. Por favor. Ya. Total, pero fíjate, nunca lo había pensado yo, que es que las capas ayudan a delinquir. Claro. Más y mejor, a delinquir más y mejor. Por eso fue. Pues sí. Entonces, bueno, para que veáis, bueno, quedaros con lo de chambergo, que chambergo es para mí una de mis... Os voy a decir otra. Venga. ¿Lo digo ya? Casabé. Casabé también, que es como que el casabé es algo que te echas por encima, ¿no? Y me encanta, chambergo y casabé. Y yo las he escuchado a las dos en mi vida. Quiero decirte que no es que las haya leído en un libro, no, es que en mi casa se usaban y me gustan. Muy bien. Por tu casa. Entonces, bueno, histórico, ¿vale? Tema histórico, motín de Esquilache. No. Tema histórico, o sea, entra para examen. No, me refiero, hemos hablado del mundo militar, Sí. hemos hablado de la moda, de las convenciones sociales, ¿vale? Y hemos hablado del motín de Esquilache, que me parece súper interesante. La época de María Antonieta, por ejemplo, también, que fue una época polémica en lo que a tocados y sombreros se refiere, porque llegaban a medir más de 1 metro, metro y pico, los tocados y sombreros que se ponían las damas, que necesitaban incluso ayuda para ponérselo. Porque es que era imposible, claro, ponerse eso y luego aguantarlo. O sea, Lo que era imposible era aguantarlo y luego tropezarte, bueno, pues y luego levantarte. Esto sobre todo fue muy polémico porque no gustó a la población en general, porque mientras el resto de la población pasaba hambre, pues todas estas damas de alta alcurnia se dedicaban a tener tocados cada vez más caros y más extravagantes. Muy tocados. ¿Vale? Los tocados de las tocadas. Bueno, venga. Bueno, otro elemento que se ha usado mucho las mujeres, sobre todo para tapar la cabeza, ha sido la mantilla. Que también la mantilla, igual que el sombrero, es algo muy que español. Muy español. Y mucho español. ¿Vale? Muy español, mucho español. Y que se ha dejado de llevar. Por lo que sea. El sombrero sí que se sigue llevando, no tanto, pero se sigue llevando. Pero es que la mantilla. Sí, fuera de las celebraciones. Claro, ¿no? La mantilla es una cosa que, fíjate, dejó de usarse en la vida habitual en 1850. ¿Cómo? Y se quedó algo como folclórico de la Semana Santa, algo de una celebración puntual. ¿Vale? Luego, por ejemplo, la boina, te cuento. La boina se empezó a llevar a finales del siglo XVIII y la llevaban los intelectuales y los literatos, pero también la llevaba la gente del campo. Y al final terminó teniendo como una connotación sí. un poco más del mundo rural, entre comillas, y dicho desde el buen sentido del paletismo rural. Sí. Pero durante muchísimo tiempo la llevaba la gente de la cultura. Y por ese tema de los... Un poco porque como tenían esa mente mucho más abierta, por identificarse con
con la gente más del campo, con la gente más de la vida rural, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, en el siglo XIX, por ejemplo, los británicos pusieron de moda el salakot. ¿Sabes lo que es el salakot? Sí. ¿Verdad, El sombrero rígido que llevaban en las colonias. Efectivamente. El salakot es, como está diciendo Víctor, ese casco como colonial, que es un poco de safari, ¿no? Así como que lo llevaban los británicos en las colonias y que además representaba el poder del hombre blanco sobre el nativo. Sí, es el típico que sale en todas las películas, en los grabados. En las películas tipo de estas que hay excavaciones, ¿sabes? Sí, que están en la India, claro, o que están a lo mejor en África o tal. En Indiana Jones sale, ¿no? Blanco, rígido y como con unas cintas, con unos correajes. Pues se llama salakot. Y bueno, a principios del siglo XX, ¿vale? Era un complemento obligatorio para los militares. No, para la población en general. O sea, estaba feo salir a la calle sin sombrero. Fíjate, ¿qué decías el salakot? En 100 años después, porque, bueno, ni siquiera 100 años después, ya en los años 80 no recuerdas que se llevara de manera habitual. No, por eso te digo que no es. Por eso. Es mediados finales, ¿no? A partir de los 70. Ahora te voy a contar por qué. Bueno, pues a principios del siglo XX era un complemento obligatorio. Las señoras y señoritas no podían salir de casa sin él. Era de mala educación, incluso te podían llamar la atención. Y los caballeros empezaron a dejar de llevar los sombreros de copa, los típicos sombreros de copa que se llevan con el chaqué, y se pasaron a sombreros más bajos, como por ejemplo el canotier, que es ese como más de paja típico como el gondolero. Sí, el de... no me acuerdo cómo se llama, el de Mary Poppins, el amigo de Mary Poppins. Efectivamente. Y luego está el bombín también. Bombín. Si pensamos en Charles Chaplin, pensamos en el bombín. Y el bombín surgió un poco más adelante y parece ser que la expansión del bombín, ¿por qué se puso tanto de moda? Fue pues porque en la Primera Guerra Mundial un comerciante había hecho una producción de bombines, no la pudo vender y entonces... no la pudo vender en Europa y entonces la mandó a América y en Bolivia tuvo como un éxito tremendo y entonces todo el mundo empezó a llevar bombines y de ahí ya en América... Ahí está una canción. ¿Cuál? Bailemos el bombín, ¿no? Sí. El bimbón. Ya lo sé, ¿sabes qué? De verdad. Ay, discúlpenlo. Venga. El alivio cómico. No tengáis en cuenta. En fin, bueno, al terminar la guerra y con la popularización de los coches, ¿vale? Me decías tú, ¿por qué se empezó a dejar de llevar? Pues fíjate, el tema de que irrumpiera la democratización, te lo voy a decir, de los coches, ¿vale? Que la gente fuera teniendo coches, al ir alcanzando velocidad en los coches no iban cubiertos. Entonces el sombrero era una cosa incómoda porque se te volaba con el viento, con la velocidad se caía. Y esto hizo que muchos caballeros empezaran a dejar de llevar el sombrero. Damas y caballeros. Sí, lo que pasa es que no dejó de llevarse totalmente. Pues montas en el coche, te quitas el sombrero, lo colocas donde no se vuele y continúas. Esto colaboró para... Bueno, antes no... ¿Te has saltado algo? Me he saltado algo, pero no es relevante, pero es que creo que cuando se habla del sombrero hay que hablar de Coco Chanel. Hombre. Claro, cuando hemos hablado de principios del siglo XX... Hombre, es que ya está bien. ¿No? Que ya está bien, hombre, por favor. Coco Chanel, hablemos con de Coco esos Chanel. sombreritos ahí a juego con sus... Sombrerí. divinos. Bueno, pues eso, entonces el tema del coche tuvo bastante que ver. Pero además quedaba todavía un sombrero por ponerse de moda. Te estoy hablando de los años 50... Con las películas de gángsters se puso de moda el borsalino. O sea que fíjate, el cine también ha tenido que ver. Cinema. Todo está ligado. Ligado. No entremos en... Bueno, pues con esto hemos hecho un repaso al mundo del sombrero desde sus inicios, ¿vale? Nos hemos dejado fuera cosas, pero es que cuando me puse a investigar sobre este tema, en la radio es muy complicado hablar de sombreros, porque los tienes que escribir y tienes que asegurarte de que la persona que te está escuchando está entendiendo el mensaje y yo no me estoy asegurando.
Entonces, como en la comunicación es esencial asegurarte de que la persona con la que te estás comunicando, el receptor de tu mensaje, entienda tu mensaje, muy importante, pues aquí no vamos a hablar más de esto, pero bueno, que me ha parecido interesante. Muy sobre interesante. todo y que ha tenido que ver en la moda, en las convenciones sociales, en la historia, en lo militar y en el moto indesquilache. Recuperemos el sombrero. Recuperemos el sombrero. Bueno, yo con esto he hecho lo que he podido. Muy bien, lo has hecho muy Les bien. he aportado. Desde mi humilde sombrero. punto de vista. Vale. Muchas gracias. Vamos a seguir con 5 libros. 5 o 6 libros. ¿Y cuántos nos traes hoy? Uno. La sesión se llama 5 o 6 libros, ¿no te nos acuerdas? contaste Que te por qué. conté? Cuéntalo otra vez. ¿Te lo cuento otra vez? Sí. Vale, parece ser Nabokov. Cita a Flaubert en una carta que Flaubert parece ser que había escrito a una amiga o un amante, no entremos ahí, y en la que... ¿Qué más nos da? Más nos da. Es ni que fuéramos Sálvame. Que decía Flaubert, qué sabios seríamos si conociéramos bien 5 o 6 libros. ¿No? Que con esta obsesión, me he leído 30 libros este año. Bueno, no has entendido ninguno, como si te hubieras leído 0. Entonces 5 o 6 libros se llama, porque es cierto que hay algunos libros que, sobre todo, el enfoque que yo le doy o le quiero dar es, joder, le tenemos miedo a veces a algunos libros y no sabemos por qué, porque ni lo hemos tenido en las manos. ¿No? Eso pasaba con Lo la hemos Ilíada. hablado, sí. Parece que la Ilíada es la historia de una guerra, del final de una guerra, con lo cual hay acción, ya, la acción por lo menos es entretenida, hay dioses que intervienen, que los superhéroes de la antigüedad, no sé qué más queréis. Hay amor, hay traición, hay muertes. De todo. ¿Qué más Como queréis? en una telenovela Claro. incluso. Prácticamente. Entonces, ¿Qué libro nos traes hoy? pues si la semana pasada hablábamos de la Ilíada, que es la epopeya en la que se cuenta el último año de los 10 que duró la guerra de Troya, pues el siguiente del que tenemos que hablar es La Odisea. la Odisea. Es que es lógico y no te dejaban apostar. Venga. No te dejaban apostar. Claro, la Ilíada y la Odisea. La Odisea también se atribuye a Homero, como la Ilíada. Y ya hablamos de Homero en el programa anterior. Quien quiera saber un poquito más sobre los pormenores de su vida y su obra y demás, pues se pone el programa anterior. La Odisea, como la Ilíada, es una epopeya, un poema épico. Un poema épico es en el que se narran las aventuras y las hazañas de determinados héroes y lleva, en este caso, el nombre de su protagonista. Porque el protagonista de la Odisea se llama Odiseo, ¿no? Muy bien. ¿Y quién es Odiseo? Cuéntanos más. Se preguntarán la mayoría de nuestros oyentes. No nos alarmemos. No nos alarmemos porque a Odiseo lo conocemos todos, pero lo conocemos por su nombre latinizado, por el nombre que le dieron los romanos, que no es Odiseo, sino Ulises. Ahora sí. Ahora Ulises Pero, ya. y entonces, sí una nos cosa, suena. que hay Una gente que cosa. a lo mejor todavía no ha hilado esto. Venga. Cuando decimos, madre mía, qué odisea he tenido, Claro, ahora ¿Eh? vamos. Mira, esto es un dardo en la palabra. venga. ¿Vale? Vamos. Gracias a la Odisea. Entonces, Ulises u Odiseo, voy a llamarlo Ulises, aunque yo prefiero llamarlo Odiseo, pero como con Ulises nos entendemos todo mejor, a efectos de una comunicación eficaz, Ulises, ¿vale? Bueno, pero Hoy, si lo has comunicado, Ulises. ¿Qué nos cuenta la Odisea? Pues nos cuenta el viaje de vuelta a casa de Ulises. ¿Vale? ¿de vuelta a Odiseo. casa de dónde? Desde la guerra de Troya. Muy Es, bien. digamos, que la continuación de la guerra de Troya. La guerra de Troya termina, los griegos vencen, Ulises lucha con los griegos, es decir, lucha con Aquiles, lucha con Agamenón, lucha con Menelao, luchan Por lo tanto, es la continuación. en el bando vencedor. Es la historia, es lo que le sucede a Ulises cuando termina la guerra y vuelve a casa. Termina la guerra y vuelven todos a casa. Vuelve Agamenón, Menelao, los que quedan vivos, que tampoco quiero destripar, vuelven a casa, ¿vale? Y Ulises, que además hay que destacar que el final... ¿Sería un spin-off? Porque a lo No, mejor porque tendría que no, ser previo. no hace falta que sea previo, pero no, es una... A ver. No, Me he metido ahí sí, en un- puede ser. Podría ser un spin-off. Puede ser, que vale, llamamos puede ser. ahora los Un modernos. spin-off. Vale. Venga. En cualquier caso,
que la importancia de Ulises ya aparece en la Ilíada, lógicamente, y además la importancia de la guerra de Troya es capital, porque la idea del caballo de Troya, que todo el mundo conoce, que construyen con la madera de parte de los barcos que tienen, los griegos están acampados en la playa, en Troya, en la playa, y con los barcos en el agua. Muchos los esconden en una bahía y con otros fabrican un caballo que los troyanos consideran que es en honor a los dioses, probablemente Poseidón. Y ahí van escondidos, ¿no? Todo el mundo sabe la historia del caballo de Troya. Pues esa idea es de Ulises. Uno de los epítetos de Ulises es el de muchas tretas. Un epíteto es un adjetivo que destaca una cualidad prototípica. La blanca nieve, el fuego abrasador. Pues Ulises, el de muchas tretas, ¿vale? Porque destaca por su ingenio. Pero vamos, volvemos. Entonces, 10 años de guerra de Troya. Ulises lucha con los griegos, con Aquiles, con Agamenón, que son los que ganan. Terminan y se vuelve a casa. Pero lo que no sabe Ulises es que después de 10 años fuera de casa por la guerra, va a tardar en volver a casa. ¿Cuánto crees que tarda en volver a casa? No sabría decirte. Pues otros 10 años. Otros 10 años. Total. Madre mía, y mira cómo vivimos ahora la vida. Es que, cuidado. Que en un día queremos hacerlo todo. Todo. Es que es increíble. Bueno, en fin. Entonces, 10 años de guerra y 10 años de vuelta a casa. 10 años de vuelta a casa muy accidentado. 20 años. 20 años no son nada. No, de ahí que lo que decíamos antes, a los viajes o trayectos muy largos o muy accidentados o ambas cosas a la vez le llamamos odiseas. Joder, vaya odisea. Vaya odisea para volver a casa de las vacaciones de verano. Llovió, atascos, nos quedamos sin gasolina, cortaron la carretera. Pero no siempre la gente lo usa aplicado a un viaje. ¿Y a qué lo usan? No lo sé. Digo que la gente lo usa como quiere, pero es necesario aplicarlo a un desplazamiento. Es necesario, ¿no? Que cada uno dice lo que quiere, un poco, ¿no? Pero una odisea es eso, es un trayecto, un viaje que... Es una serie de... catastróficas desdichas. Vicisitudes que te han ocurrido. Sí. ¿No? Una odisea. Una odisea. ¿Vale? Bueno, entonces Ulises quiere volver a su hogar, a su casa, a su reino, de donde él es rey, que es Ítaca. Y en Ítaca le espera su mujer, Penélope, mujer de Ulises, de Odiseo, y su hijo Telémaco, al que Ulises no conoce, porque, bueno, Penélope estaba embarazada y cuando... que tiene 11 años ya. Hombre, a ver, ¿cuántos tiene? 11. Sí, está 10 años en la guerra de Troya. Ah, no, perdón, claro, es verdad. Claro, ¿no? Madre mía, Telémaco, claro. Era un señor. Claro, efectivamente era un señor, de pelo en pecho. Entonces Penélope, cuando Ulises se va a la guerra de Troya, Penélope está embarazada, el niño nace y Ulises ya no está. Entonces, ante la ausencia de Ulises, imagínate 10 años de guerra y 10 años para volver a casa, pues lo dan por muerto. En general lo dan por muerto, menos excepto Penélope y sobre todo Telémaco, pues todo el mundo lo da por muerto. ¿Qué sucede? Que en el palacio de Penélope, de Ulises, donde está Penélope, se van presentando pretendientes hasta un total de 108. 108. La friolera. Hablamos el otro día del número 108, ¿te acuerdas? Hablamos el otro día. Es un número muy, muy, muy significativo. Pues 108. Hablábamos de Japón y hablábamos del budismo. Siglo VIII antes de Cristo. Estos 108. Estos pretendientes, la nada despreciable cifra de 108, se instalan allí, como la entrada. Como el 15M. Sí, allí se instalan. Y se comen. 15M. Sí. Y se comen. Y no sé qué mes sería, pero... Y allí se instalan. Entonces se van comiendo los animales que tienen allí en el palacio de Ulises, se van bebiendo el vino de Ulises, se van alimentando de aquello, esperando a que Penélope elija a uno de ellos a conquistarla, ¿no? Que uno de ellos la conquiste. ¿Qué treta utiliza Penélope, que también como su marido, muy lista, para evitar comprometerse con ninguno o elegir a ninguno? Pues ella dice que en cuanto termine de tejer, está tejiendo probablemente el sudario de un sudario, ¿vale? Un tapiz, depende, un sudario, está tejiendo. Pues lo que teje durante el día lo desteje por la noche, entonces nunca acaba. Ay, sí, que cuando ya termine de tejerlo, ya elige a alguien, ¿vale? Y mientras tanto va dando tiempo, porque tiene la esperanza de que vuelva Ulises, ¿no? Entonces, 20 años. Ya tenemos la familia, Ulises, Penélope y Telémaco. Ulises quiere regresar a casa, a Ítaca, Penélope le espera allí, paciente, rodeada de pretendientes, y Telémaco va a salir en busca de su padre, ¿vale? Va a salir a buscarlo porque confía en que
siga vivo. Ya te he dicho antes que Ulises... Imagínate que de aquella buscar a alguien... Claro. Ulises, O sea, por los montes. ¿Sabes? Claro, no, hombre, pues va a Esparta con Menelao, va a las ciudades de sus compañeros, los que ya han vuelto. Oye, ¿qué pasa? ¿Mi padre murió? No, tu padre no murió. Tu padre cogió un barco y volvió a casa. Y nadie ha conocido que hayan tenido un accidente o que los hayan matado, o sí, se oyen historias, ¿vale? Bueno, la mejor arma de Ulises, ya te he dicho que es la astucia, su inteligencia, es muy inteligente. Y la diosa que lo protege es Atenea, Palas Atenea, que es la diosa de la... Acuérdate que los griegos diferenciaban entre Ares, dios de la guerra sangrienta y lo que es la lucha, y Atenea, la guerra táctica, ¿no? Que es la estrategia bélica, y es también la diosa de la inteligencia. Pues es Atenea la que va a proteger a Ulises, pues en la guerra de Troya y durante su viaje, su odisea. Y gracias a pues su inteligencia es como consigue sortear todos los peligros que le aparecen. Entre ellos, por ejemplo, el del famoso cíclope Polifemo, ¿vale? Que Ulises lo deja ciego para conseguir escapar porque se los quería comer a él y a sus compañeros. También gracias a su inteligencia consigue liberar a parte de su tripulación, a los que una hechicera que se llama Circe los ha convertido en cerdos. Y además Circe les da unas indicaciones. O sea que es un libro de aventuras. Totalmente. Es que es un libro de aventuras. De hecho, yo traigo aquí esta versión de la editorial EDB, La Odisea contada a los niños, que lógicamente es más corta, resumen cosas, omiten otras, pero es que es un libro de aventuras. Un cíclope, un gigante de un solo ojo que se los quiere comer. Y es verdad que a los niños les gusta mucho. Les encanta. Yo he ido al cole de los niños a contarlo esto y les encanta. También sortean a Escila y Caribdis, que es una de las cosas que más me gusta a mí contar, sobre todo a los niños. Escila y Caribdis son dos monstruos marinos que flanquean un paso muy estrecho, ¿vale? Un canal de agua tan estrecho que los barcos, los marineros, debían elegir si se acercaban más a uno o al otro. Si se acercaban más a Caribdis, que era casi la destrucción total de la embarcación y la muerte de todos, porque absorbía el mar y luego los expulsaba, muertos todos, o se acercaban más al otro, a Escila, que suponía la pérdida casi segura de 6 hombres, porque tenía 6 cabezas, iba a coger a 6 cuando pasara el barco, mientras se los comía, y se los iba a comer. Esto, como sucede con la Ilíada, era una forma también de educar y de transmitir determinados valores y determinadas enseñanzas. Es que a veces en la vida te toca elegir entre lo malo y lo peor, entre lo malo y lo horroroso, y es lo que hay entre Escila y Caribdis. También nos hablan de las sirenas, que las sirenas no eran originalmente mujeres con medio cuerpo de pez, eran aves. Aves, vale, que vivían en el agua. Sí. Bueno, o sea, que entraban en el agua. Sí es cierto que su canto era muy atractivo. De hecho, Ulises quiere escucharlas cantar a las sirenas y les pide a sus hombres, ellos se ponen todos cera en las orejas para no oírlas. El canto también es precioso, pero y te atrae, te hipnotiza. Desde, por favor, atadme al palo mayor, vosotros poneos cera en los oídos para no escucharlas, en las orejas para que no tal, pero yo quiero escucharlas. Entonces lo atan. Es un libro de aventuras. Lo que no sé es cómo no hay 153 millones de películas sobre esto. Por cierto, creo que Christopher Nolan está rodando una allá y no se cuenta en todas partes porque, insisto, es que es lo que has dicho tú, es una novela de aventuras. Es una novela de aventuras, ¿no? En fin, termino, que además quiero hacer una cosa hoy diferente. Venga. Sin destriparlo mucho. Sí. Ulises consigue llegar a Ítaca, Atenea le ayuda a disfrazarse y a aparecer en Ítaca sin que nadie lo conozca para ver un poco cómo está la cosa, qué pasa con los 108 pretendientes y encontrar una manera de resolverlo. Y hay alguien que sí lo reconoce, a pesar de estar disfrazado. El primero, porque luego otra sirvienta lo va a reconocer porque le va a ver una cicatriz en la pierna, pero el primero que lo reconoce, ¿quién crees que es? No es una persona. ¿Quién? Su perro. Claro, su perro. Su perro Argos, que ya está muy viejito, está tumbado, claro. Mucho más está tumbado, el perro ya no se muere. Que nosotros en eso no se les escapa. Ya no se muere, lleva 20 años sin ver a su amo, está muy mayor y muy malito. Y entonces en cuanto aparece Ulises disfrazado,
a quien no conoce ni su mujer, ni sus sirvientes, solamente una sirvienta cuando le ve una cicatriz muy característica en la pierna, insisto, nadie lo conoce, su perro sí. En cuanto lo huele, levanta la cabeza, que ya no la levantaba, mueve el rabo para saludarle y muere. El perro. Muere el perro después de saludar a Ulises. Me parece precioso. Espera 20 años, malito, enfermo, a que vuelva Ulises, se despide de él y se muere. Y ya está. No te cuento lo que sucede con Penélope, con los pretendientes, con Telémaco, ni con Ulises. Pero sí me gustaría, porque de los dos para mí es mi favorito, la Odisea. Me gustaría terminar con un poema. De la Ilíada y la Odisea. El tuyo Me gusta, es la Odisea, sí. La Ilíada me encanta también, pero la Odisea es lo que dices tú, es aventuras, es una novela de aventuras. Es Star Wars, no sé. ¿Vale? Que digo que hay un poema muy chulo que se titula Ítaca, del poeta griego Constantino Cavafis, y si quieres te lo leo. Venga, léemelo y cerramos con esto. La traducción es de Ramón Irigoyen y dice: cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, de experiencias colmado. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares, y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla, rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. Muy bien. Está bien, ¿Y este lo escribe quién, has dicho? Constantino Cavafis, Ítaca se llama. En fin, que muy bien, el destino pues es haberos animado a que circunstancial. Lo importante es el os viaje. adentréis en el mundo de la Odisea. Sí, señor. ¿Vale? Seguro que sí. Hasta aquí todo lo que hemos contado. Muy bien. ¿Vale? Nos vemos, esperamos que os haya gustado y hayáis Nos disfrutado oímos como nosotros. en el próximo. Chao. Gracias.